Heredé la inmensa casa de mi difunta abuela, una mujer amada por todo el pueblo. Reparando una humedad en el sótano, descubrí una puerta de acero oculta tras una estantería. Adentro encontré el centro de operaciones de la red de chantaje más grande del estado, dirigida por ella. Ahora sé los oscuros secretos de políticos, policías y vecinos, y alguien se ha dado cuenta de que tengo los archivos. Siempre pensé que mi abuela Eleanor era la encarnación perfecta del cliché de la dulce anciana. Vivía en Valle Escondido, un pueblo pintoresco de apenas 5.000 habitantes donde las noticias más importantes solían ser sobre quien había ganado el concurso de tartas en la feria de otoño. Eleanor horneaba galletas, tejía suéteres horribles que nos obligaba a usar en Navidad, y siempre tenía un caramelo de menta en su bolso. Todo el pueblo la adoraba. Cuando iba de visita, no podíamos caminar ni 2 cuadras sin que alguien se detuviera a saludarla, a agradecerle por algún consejo o por su generosidad. Su funeral, hace apenas 2 meses, fue el evento más concurrido en la historia del pueblo. Hasta el alcalde y el jefe de policía lloraron a moco tendido en la primera fila. Como yo era su único nieto vivo, y mis padres fallecieron hace años en un accidente de auto, me dejó todo a mí. La herencia incluía una suma de dinero que, francamente, era mucho mayor de lo que esperaba de una anciana jubilada. Y su enorme casa victoriana en las afueras del pueblo. Al principio, la idea de mudarme a Valle Escondido me aterraba. Yo soy un tipo de ciudad, trabajo como desarrollador de software remoto, y la idea de vivir rodeado de pinos y silencio absoluto no me atraía. Sin embargo, mi apartamento en la ciudad era un agujero diminuto y carísimo, así que decidí empacar mis cosas, subir a mi perro Max al auto y mudarme a la mansión de la abuela. Pensé que sería un buen retiro, un lugar tranquilo para trabajar y tal vez escribir ese libro que siempre quise. Qué equivocado estaba. La casa siempre tuvo un aire imponente, casi intimidante. Construida a finales del siglo XIX, con madera oscura, techos altos, pasillos largos y pisos que crujían con cada paso. El primer par de semanas fueron normales. Desempaqué, limpié el polvo acumulado, doné la mayor parte de la ropa antigua de mi abuela y configuré mi oficina en una habitación del segundo piso con vista al bosque. Todo era paz y tranquilidad. Pero pronto, las cosas empezaron a sentirse extrañas. No hablo de fantasmas ni fenómenos paranormales. Hablo de cosas físicas, tangibles. Todo comenzó el segundo fin de semana, cuando decidí explorar el sótano. Siempre había estado prohibido cuando yo era niño. Mi abuela decía que era peligroso, que había herramientas oxidadas y que el suelo era inestable. Como adulto, simplemente asumí que era un lugar lleno de trastos viejos. Bajé las escaleras de madera crujiente, iluminando el camino con la linterna de mi teléfono porque la bombilla colgante del techo apenas daba una luz amarillenta y mortecina. El sótano era enorme, del tamaño de toda la planta baja, pero estaba sorprendentemente ordenado. Había cajas etiquetadas, muebles viejos cubiertos con sábanas y una inmensa estantería de roble tallado que ocupaba toda la pared del fondo. Fue Max quien notó que algo andaba mal. Empezó a olfatear frenéticamente los bordes de la estantería de roble, soltando pequeños gruñidos. Me acerqué para ver qué le pasaba. El suelo alrededor de la estantería tenía marcas, surcos profundos en la madera, como si ese mueble, que debía pesar al menos 300 kilos, hubiera sido arrastrado repetidamente hacia adelante y hacia atrás. Movido por la curiosidad y un poco de aburrimiento, intenté empujarla. Estaba atornillada a la pared. Sin embargo, al observar más de cerca el lateral izquierdo, noté un pequeño pestillo de metal oculto en la moldura. Lo presioné. Hubo un chasquido metálico profundo, como el mecanismo de una bóveda. Con un esfuerzo monumental, tiré del mueble. No se deslizó, sino que giró sobre unas bisagras ocultas y silenciosas, revelando lo que había detrás. Me quedé helado. Detrás de la estantería no había una pared de ladrillos, sino una puerta de acero reforzado. Era del tipo que verías en un búnker de alta seguridad o en un banco, con un teclado numérico electrónico y una cerradura de cilindro macizo. ¿Por qué diablos mi dulce abuela tenía una puerta acorazada en su sótano? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. ¿Era dinero? ¿Oro? ¿Algún tipo de refugio para el fin del mundo? El teclado numérico no tenía energía. Afortunadamente, noté que la puerta tenía una ranura para una llave física de emergencia. Pero era una llave de seguridad compleja. No podía llamar a un cerrajero del pueblo. Si esto era algo extraño, no quería que se corriera la voz en Valle Escondido. Así que conduje 3 horas hasta la ciudad más cercana, busqué al cerrajero con peores reseñas en internet, alguien que no hiciera preguntas, y le pagué el triple de su tarifa en efectivo para que me acompañara, abriera la puerta y se largara sin decir una palabra. El tipo, un hombre gordo y sudoroso llamado Frank, sudó la gota gorda durante 3 horas. Rompió 2 brocas tratando de perforar el cilindro exterior. Amigo, me dijo, secándose la frente,
Esta puerta está hecha para resistir explosivos. Quienquiera que haya instalado esto. No quería que nadie entrara. O saliera. Finalmente, con un sonido estridente de metal roto, el mecanismo cedió. Le pagué a Frank, lo acompañé a su furgoneta y esperé a que las luces rojas de su vehículo desaparecieran en la oscuridad de la carretera antes de volver a bajar al sótano. Tomé una respiración profunda, agarré la manija de acero frío y tiré. La puerta se abrió con un silbido de succión, indicando que la habitación estaba herméticamente sellada. Un olor a aire rancio, papel viejo y ozono me golpeó en la cara. Encendí la luz frotando el interruptor de la pared. Un zumbido eléctrico llenó el aire mientras 4 tubos fluorescentes parpadeaban hasta encenderse, revelando el interior. No era un búnker. No había lingotes de oro. Era una oficina. Y no cualquier oficina. Era fría, clínica y metódicamente organizada. Había un escritorio de caoba en el centro con una computadora moderna, un sistema de ventilación independiente y un deshumidificador zumbando suavemente. Pero lo que me dejó sin aliento fueron las paredes. Estaban completamente forradas con enormes archivadores de metal, todos cerrados con llave, pero las llaves estaban colgando de un tablero de corcho justo encima del escritorio. El tablero de corcho en sí era una obra maestra de la locura. Estaba lleno de fotografías, mapas del pueblo, recortes de periódicos y líneas de hilo rojo que conectaban rostros con fechas y lugares. Reconocí a la mitad de las personas en esas fotos. Estaba el alcalde, el sacerdote local, profesores, policías, empresarios. Y en el centro de toda esa telaraña, había una nota escrita a mano con la impecable caligrafía de mi abuela que decía: "El control es paz". Me senté en la silla de cuero de la abuela, sintiendo que el mundo giraba a mi alrededor. Tomé las llaves del tablero, me acerqué al primer archivador, marcado con una letra A, y abrí el primer cajón. La carpeta principal tenía el nombre, Alcalde Roberto Mendoza. Lo que leí en las siguientes 3 horas destruyó mi realidad y reescribió la historia de todo el maldito pueblo. La magnitud de la red que mi abuela había construido era incomprensible. No era una simple chantajista, era la arquitecta invisible de Valle Escondido. Revisé la carpeta del alcalde Mendoza. Contenía decenas de fotografías impresas en alta calidad. En ellas, se veía al alcalde recibiendo maletines en estacionamientos vacíos, reuniones con hombres que tenían pinta de sicarios, y, lo más perturbador, extractos bancarios de cuentas en las Islas Caimán. El alcalde había estado desviando sistemáticamente los fondos de emergencia del condado durante 15 años. Había documentos que demostraban que mi abuela sabía esto, y a cambio de su silencio, ella dictaba qué contratos públicos se aprobaban y cuáles no. Había copias de cartas escritas por ella, con un tono educado pero gélido, donde le recordaba al alcalde sus obligaciones mensuales. Literalmente, mi abuela era la dueña del alcalde. Con las manos temblando, abrí la siguiente carpeta. Pertenecía al comisario de policía, Héctor Robles. El mismo hombre que había abrazado mi hombro en el funeral y me había dicho que mi abuela era una santa. Su archivo era aún más grueso. Adentro había una cinta de casete etiquetada, Caso Desaparición 1998, original. Según los documentos adjuntos, un joven del pueblo había desaparecido hace décadas, un caso que el comisario Robles había cerrado por falta de pruebas. Mi abuela tenía la transcripción de una grabación donde Robles instruía a sus oficiales para que destruyeran la ropa ensangrentada del joven y plantaran evidencia falsa para incriminar a un vagabundo que luego se suicidó en su celda. Robles había encubierto el asesinato porque el verdadero culpable era el hijo de un rico empresario local, empresario que, por supuesto, también pagaba una jugosa cuota mensual a las cuentas fantasma de mi abuela. Me sentí físicamente enfermo. Fui al baño del sótano y vomité la cena. Regresé a la habitación oculta, incapaz de detener mi morbo y mi terror. Cada archivo que abría era una nueva pesadilla, un clavo más en el ataúd de la inocencia del pueblo. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre de el padre Tomás, el sacerdote de la parroquia local. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su apropiación sistemática de las donaciones destinadas al nuevo orfanato y a las familias de bajos recursos. Mi abuela había recopilado meticulosamente libros de contabilidad paralelos y recibos de transferencias a cuentas de inversión personales para pagar deudas de juego. Me llenó de asco pensar en todas las veces que lo vi dar sermones sobre la caridad y la redención, sabiendo que mi abuela le quitaba la mitad de lo robado como tributo. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre de la doctora Elena Silva, directora del Hospital General. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho.
Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su venta de medicamentos oncológicos y material quirúrgico de alto costo en el mercado negro. Mi abuela había recopilado meticulosamente inventarios originales contrastados con los falsificados que ella presentaba al Estado, y correos electrónicos impresos coordinando las entregas con contrabandistas. ¿Cuánta gente en este pueblo murió porque ella decidió lucrar con los suministros vitales? Era espeluznante ver cómo mi abuela la mantenía a raya con una simple llamada telefónica anual. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre de el juez Montes. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su venta de sentencias y arreglos judiciales favorables con organizaciones criminales del estado vecino. Mi abuela había recopilado meticulosamente videos de seguridad extraídos de un prostíbulo y transcripciones de llamadas telefónicas interceptadas. Todo celosamente guardado en sobres plásticos. La justicia en este condado era una ilusión completa. Todo estaba guionizado desde el sótano de una anciana que tejía suéteres. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre del dueño de la constructora más grande, el señor Vargas. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su uso de materiales defectuosos y cemento rebajado en la construcción de la escuela primaria municipal. Mi abuela había recopilado meticulosamente informes de ingeniería estructural originales que él había ocultado, demostrando fallas inminentes y peligro de derrumbe. Si ocurriera un sismo fuerte, cientos de niños podrían morir, y mi abuela lo sabía. Nunca lo denunció, solo lo usó para obligarlo a construir su piscina cubierta de forma gratuita y sacarle cientos de miles de dólares. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre de la profesora de historia de mi secundaria, la señora Valdés. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su falsificación de sus títulos universitarios y acoso psicológico severo a estudiantes vulnerables. Mi abuela había recopilado meticulosamente cartas desesperadas de las víctimas que nunca salieron a la luz y documentos del decanato falsos confirmados por investigadores privados. Recordé que ella me dio clases. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de lo cerca que estuve de un monstruo, protegido por otro monstruo mayor. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre del jefe de bomberos, el capitán Ortiz. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su provocar incendios intencionales en propiedades específicas para que sus socios inmobiliarios pudieran comprarlas a precio de remate. Mi abuela había recopilado meticulosamente mapas del condado con los focos de incendio marcados en rojo semanas antes de que ocurrieran, y recibos de pagos ilícitos escondidos en cajas de puros. El héroe local, el hombre que daba charlas de seguridad en las escuelas, era un pirómano a sueldo. La hipocresía me estaba asfixiando tanto que me costaba respirar en esa oficina. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre del dueño del periódico local, don Ernesto. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su extorsión mediática, cobrando a políticos para encubrir escándalos y hundir a sus rivales con noticias falsas. Mi abuela había recopilado meticulosamente borradores de artículos censurados, correos de chantaje y extractos de transferencias a nombre de testaferros. Con razón nunca pasaba nada malo en las noticias de Valle Escondido. Mi abuela y él controlaban absolutamente toda la narrativa de la realidad del pueblo. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. El siguiente archivo de la fila estaba marcado con el nombre del banquero del pueblo, el señor Castellanos.
El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Al abrir el sobre, descubrí pruebas irrefutables de su lavado de dinero masivo para cárteles de la droga y fraude hipotecario para despojar a ancianos de sus tierras. Mi abuela había recopilado meticulosamente registros de transacciones fantasmas, memorias USB con bases de datos encriptadas y escrituras de propiedades embargadas ilegalmente. Había destruido a docenas de familias dejándolas en la calle. Y en los márgenes de los documentos, mi abuela había anotado con bolígrafo azul el porcentaje que ella se llevaba por mantener la boca cerrada. Me tomé unos minutos, apoyando la cabeza en el frío escritorio de caoba, intentando procesar el nivel de psicopatía clínica que se requería para llevar esta doble vida. Mi abuela no solo sabía todos los pecados del pueblo, ella los cultivaba, los cosechaba y se alimentaba de ellos. Pasé toda la noche y parte de la mañana siguiente encerrado en ese búnker, leyendo archivo tras archivo. Había más de 200 carpetas. Casi todas las figuras de autoridad, dueños de negocios e incluso algunos ciudadanos comunes de Valle Escondido estaban allí, clavados como insectos en el tablero de exhibición de mi abuela. Cuando finalmente salí del sótano, el sol entraba por las ventanas de la cocina. Me preparé un café, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad en el suelo. La paranoia se instaló en mi cerebro como un parásito. Miré por la ventana hacia la calle. El vecindario que ayer me parecía idílico, con sus cercas blancas y césped perfectamente cortado, ahora me parecía el escenario de una película de terror. El hombre que paseaba a su perro enfrente era el mismo que, según los archivos, había estafado a la aseguradora tras perder a su esposa en un accidente de bote. La mujer que regaba sus rosas era la que había envenenado a los perros de sus competidores en las exposiciones caninas. Estaba rodeado de monstruos, y mi abuela era la reina que los gobernaba, pero lo más aterrador no era lo que habían hecho. Lo más aterrador era la comprensión repentina de mi propia situación. Mi abuela estaba muerta. La reina había caído. Los pagos mensuales de chantaje seguramente se habían detenido. Y todas estas personas, asesinos, corruptos, estafadores, sabían que sus secretos estaban guardados en algún lugar de esta casa. Peor aún, sabían que yo, el único heredero, estaba viviendo aquí. ¿Cuánto tardarían en sumar 2 más 2? ¿Cuánto tardarían en intentar recuperar sus expedientes? Esa misma tarde, instalé un sistema de cámaras de seguridad en todo el perímetro de la casa y cambié todas las cerraduras. No salí a comprar víveres, pedí todo a domicilio. Comencé a dormir con un bate de béisbol y un viejo revólver que encontré en la mesita de noche de la abuela. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento contra las ventanas, me hacía saltar de la cama. Estaba viviendo en una fortaleza de papel que en cualquier momento podía incendiarse. Las cosas se han salido de control. Han pasado 3 semanas desde que abrí la puerta del sótano. He pasado cada momento libre escaneando página por página, fotografía por fotografía, subiendo todo a varios servidores cifrados en la nube y guardando copias en discos duros portátiles. Necesitaba un seguro de vida. Y tenía razón en estar paranoico. Hace 4 días, tuve que ir al supermercado porque me quedé sin comida para el perro. Solo estuve fuera de casa durante 40 minutos. Cuando regresé, la puerta principal estaba intacta, pero la puerta trasera, la que da al bosque, estaba abierta de par en par. El marco estaba astillado, forzado con una palanca. Entré corriendo con el revólver en la mano, gritando el nombre de Max. Afortunadamente, Max estaba ileso, escondido debajo del sofá, temblando. La casa estaba patas arriba. Los cajones de la sala habían sido vaciados, los libros de la biblioteca arrojados al suelo, los colchones cortados. Alguien había registrado la casa de manera frenética, buscando algo. Pero no bajaron al sótano. Antes de salir, yo había movido la pesada estantería de roble de nuevo a su lugar, ocultando la puerta de acero, y como las bisagras son invisibles, los intrusos no la encontraron. Llamé a la policía casi por instinto, pero colgué antes de que contestaran. ¿A quién iba a reportarle el robo? ¿Al comisario Robles? Él probablemente fue quien ordenó el allanamiento. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad de la sala, observando las pantallas de mis cámaras de seguridad. A las 3:15 de la mañana, un sedán negro con los faros apagados se detuvo frente a mi casa. Permaneció allí durante 20 minutos. Vi la silueta de un hombre fumando dentro del auto, mirando directamente hacia mi ventana. Luego, simplemente se marchó. Están buscando los archivos de la abuela. Saben que existen, pero no saben si yo los he encontrado todavía. Sobrevivir en Valle Escondido se ha convertido en un juego de ajedrez donde yo soy un peón y todos los demás son torres y caballos buscando aplastarme. Hace 2 días, tuve la visita más aterradora de mi vida. Estaba tomando café en el porche cuando una patrulla de policía se detuvo en mi entrada. El comisario Robles bajó del auto, ajustándose el cinturón, con una sonrisa amplia y falsa. Muchacho,
¿Cómo te está tratando la casa de la vieja Eleanor?, preguntó, acercándose sin invitación y sentándose en la mecedora a mi lado. Charló sobre trivialidades, sobre el clima y el próximo festival del pueblo. Yo mantuve una sonrisa tensa, sintiendo el sudor frío resbalar por mi espalda. Entonces, su tono cambió. Su voz se volvió más grave, sus ojos más afilados. «Sabes», dijo, encendiendo un cigarrillo sin pedir permiso, «tu abuela era una mujer muy metódica. Muy organizada. Le gustaba llevar registros de todo. Cuentas, diarios, ese tipo de cosas. Documentos que podrían ser malinterpretados por la gente equivocada». Dio una calada y me miró directamente a los ojos, dejando caer la fachada amigable. «El alcalde y yo somos coleccionistas de antigüedades. Si por casualidad encontraras algunas cajas viejas, carpetas o archivos de Eleanor, estaríamos dispuestos a pagar una suma muy generosa por ellos. Digamos, $2 millones. Por el lote completo. Sin hacer preguntas. El mensaje era claro. Me estaban ofreciendo una salida pacífica. Vende las pruebas, o prepárate para las consecuencias. Fingí ignorancia de la mejor manera que pude. Le dije que no había encontrado nada de eso, solo ropa vieja y recetas de cocina, pero que si aparecía algo, le avisaría. Robles asintió lentamente, pero la mirada en sus ojos me dijo que no me creyó ni una palabra. Al irse, se detuvo junto a mi auto, pateó ligeramente uno de los neumáticos y dijo: «Es un pueblo peligroso para estar solo, muchacho. Los accidentes ocurren. Especialmente a quienes meten la nariz en el pasado. Cuídate». Esa fue la gota que colmó el vaso. Tan pronto como su patrulla desapareció de la vista. Bajé al sótano. Tomé los discos duros con todos los archivos escaneados, todo el dinero en efectivo que la abuela tenía en la caja fuerte del escritorio, casi $100,000, y empaqué una sola maleta. Llamé a Max. Esperé a que cayera la madrugada, a las 2 de la mañana. Salí por la puerta trasera, corté a través del bosque evitando los caminos principales hasta llegar a donde había escondido mi auto a unas cuadras de distancia, fuera del alcance de las cámaras de vigilancia del pueblo. Arranqué y no miré atrás. Mientras me alejaba por la carretera estatal, vi por el retrovisor 2 vehículos oscuros salir de un camino lateral y comenzar a seguirme a lo lejos. Aceleré a fondo, perdiéndolos en el laberinto de carreteras secundarias horas después. Escribo esto desde una pequeña cafetería en un país de Europa cuyo nombre no voy a mencionar. Ya no me llamo como me llamaba antes. El color de mi cabello es diferente y hablo otro idioma en mi día a día. Han pasado 12 meses desde que huí de Valle Escondido en medio de la noche. Durante los primeros 3 meses, viví en moteles de mala muerte, moviéndome constantemente, sabiendo que los tentáculos de la corrupción del comisario Robles llegaban mucho más allá de su pequeño condado. Utilicé el dinero en efectivo de la abuela para conseguir una nueva identidad a través de contactos en la dark web y para desaparecer del radar. Pero no iba a permitir que ellos ganaran. No iba a dejar que la red de maldad que mi abuela construyó siguiera asfixiando a inocentes mientras sus cómplices disfrutaban de impunidad. Preparé un paquete digital masivo. Organicé los archivos, limpié el audio de las cintas, mejoré la resolución de las fotos de los chantajes y las transferencias bancarias. Redacté un índice detallado explicando quién era quién y cómo operaba la red bajo el mando de mi difunta abuela. Luego, configuré un sistema automatizado, un interruptor de hombre muerto. Envié correos electrónicos encriptados y anónimos a los principales periódicos de investigación del país, al FBI, a la Interpol y a varias organizaciones de derechos humanos. Les advertí que tenían 24 horas para descargar el enlace antes de que se autodestruyera. Las noticias estallaron 2 semanas después. Fue un escándalo nacional sin precedentes. El titular de los medios era El pueblo del pecado. Vi las noticias desde mi laptop en mi nuevo país. El FBI hizo una redada masiva en Valle Escondido al amanecer. Vi imágenes aéreas de helicópteros sobrevolando la casa de mi abuela. Vi al comisario Robles siendo sacado de su jefatura esposado y con una chaqueta sobre la cabeza. El alcalde Mendoza intentó huir en su jet privado, pero fue arrestado en el aeropuerto. El juez, la directora del hospital, el banquero, todos cayeron como piezas de dominó. Según los informes oficiales, la mansión de mi abuela fue incautada por el gobierno federal. El pueblo prácticamente se paralizó porque la mitad de sus líderes y autoridades terminaron tras las rejas. La prensa la apodó la viuda negra de Valle Escondido. Lo que más me perturbó de los reportajes fue escuchar entrevistas de ciudadanos comunes que, entre lágrimas de alivio, confesaron que durante años vivieron aterrorizados por el sindicato invisible, sin saber jamás que la dulce anciana que horneaba pasteles era el monstruo que los mantenía cautivos. A veces, mientras tomo mi café y acaricio a Max bajo la mesa, pienso en ella. Pienso en cómo me sonreía cuando yo era niño, en cómo me daba aquellos caramelos de menta. Me pregunto si alguna vez me quiso realmente.
o si yo solo era otro activo en su libro mayor, otra pieza en su enfermo juego de ajedrez. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que destruí su imperio, y aunque me costó mi vida entera y mi identidad, cada vez que veo las noticias de esos bastardos pudriéndose en prisión, sé que valió la pena.